Bueno, a ver, estimados, estimadas, en la clase de hoy vamos a continuar desarrollando el contenido que tiene relación con programas de estudio. Ustedes saben que estamos en un momento en el que previo a derechamente a intentar diseñar nuestras planificaciones de la especialidad, estamos haciendo un recorrido por el currículum nacional y por eso hemos dedicado alguna clase a desarrollar el tema de los planes de estudio y la semana pasada y esta principalmente estamos hablando de los programas de estudio. Entonces la semana pasada hicimos un recorrido un poco general sobre los programas de estudio. Eh, Asumo que fue una clase un tanto interrumpida entre problemas de conexión y el hecho de que se cortó abruptamente, me imagino, porque no estoy ocupando una cuenta mía, sino que una cuenta que se dio el Mario Carvajal, y parece que él tenía reuniones también a las 4, entonces entró a su cuenta y se nos cayó nuestra sesión. Así que hoy día me gustaría partir haciendo un pequeño resumen o concentrándome en algunas cuestiones fuertes que tienen que ver con lo que hablábamos la semana pasada. Luego de eso, avanzar un poquitito en el tema de los programas. Me gustaría así continuar la conversación que justamente se interrumpió la semana pasada, porque esa conversación tenía que ver con las apreciaciones de ustedes, las dudas o los comentarios acerca de cómo está construido nuestro currículum nacional. Posteriormente a esto, me gustaría que intentáramos, eh, como un ejercicio para la casa, justamente un trabajo ya que empieza a perfilar, que empiece a perfilar una pequeña planificación, que vamos a continuar más adelante. Así que junto con la clase de hoy, me gustaría enviarles esta semana un pequeño ejercicio para tratar de chequear cómo ustedes son capaces de ocupar los programas. El objetivo sería ponerlo frente al desafío de tomar el programa, hojearlo y poder seleccionar las cuestiones precisas o bien poder ocuparlo como referencia para sus propias planificaciones. Eh, Ocupando el programa como texto PDF o ocupando la página del Mineduc como un recurso en línea desde donde también pueden ocupar o sacar la información. Ese ejercicio que me gustaría hacer durante esta semana eh, corresponde a lo que en una modalidad normal de clase presencial hubiese sido nuestra segunda nota parcial, que es justamente un trabajo de uso de los programas. Entonces, me interesa tener esa retroalimentación. No me preocupa que no sea calificada por esta vez, pero sí me interesa que hagan ese ejercicio para ver justamente cómo ustedes están recibiendo este tema de la estructura de los programas, en fin, y que puedan, obviamente, manejarse con este elemento que es importante para ese aspecto de la pega del profe, que es la planificación docente. ¿Ok? Bien. ¿Se escuchó? ¿Se entendió eso que acabo de explicar? Ya. Ahí está Diego. Hola, Dieguito Cabello. Hola, profesor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien también, todo bien. Bienvenido, pues. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Has podido entrar al aula virtual, Diego, no? No, tengo un problema se lo comenté a Raúl también, tengo un problema con el aula virtual porque no me aparecen los ramos que inscribí. Ya. Entonces me dijo que hay que solucionarlo, pero no, todavía no se soluciona. Ok. ¿Será posible que nos quedemos después de clase un par de minutitos tú y yo para ponernos de acuerdo en eso? Por supuesto. Vale. Ya. Bueno, continúo. Voy a compartir pantalla.
Bien. Ya, están viendo ahí, entonces, un fragmento del programa de octavo. ¿Recuerdan ustedes lo que la semana pasada conversábamos acerca de los programas? Los programas de estudio, entonces, bueno, primero que todo, son la realización ya por nivel y por asignatura de lo que se supone que es el plan de trabajo referencial bueno, de cada nivel escolar, en fin, y en cada asignatura. Por lo tanto, en música existen programas de estudio para primero básico, para segundo básico, en fin, hasta cuarto medio. Recuerden también que el programa como concepto es distinto al plan de estudio, ya lo separamos en su momento. Ahora estamos trabajando solamente los programas de estudio. Y la semana pasada comenzamos articulando la idea de que los programas de estudio son una estructura curricular semiflexible. Recuerden ese concepto. Semiflexible porque hay una parte de los programas que es prescriptiva o que es obligatoria, que es mínima, y esa parte son los objetivos de aprendizaje. Y otra parte de los programas que es flexible, o sea, se puede modificar. Se puede modificar en distintos niveles. Por ejemplo, se puede modificar tomando los elementos que están en el programa y solamente cambiándolos de lugar, moviéndolos dentro del año o del semestre. Eso sería un cambio muy mínimo, muy menor. Y también está considerado de que tú deseches esos aspectos que están propuestos en el programa y que tú mismo, tú misma, planifiques tus propias, por ejemplo, actividades o indicadores de evaluación o actividades de evaluación, instrumentos de evaluación, recursos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, el carácter semiflexible del programa está dado en estas dos cuestiones. Hay una parte que eventualmente es mínima obligatoria y hay otra parte que se puede modificar. La parte que es mínima obligatoria, repito, es la que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Entonces, aquí la semana pasada o antepasada hablábamos de ese documento que se llama bases curriculares. Esto puede ser un poquito confuso porque a veces se suele decir que la reforma del currículum de los dos gobiernos de Piñera, básicamente, que la reforma en su conjunto se llaman las bases curriculares, la reforma, ¿ok? Se suele usar ese nombre, es un nombre genérico. Y bueno, ese uso se le da. Sin embargo, para efectos del currículum, de lo que estamos hablando nosotros, bases curriculares es el nombre de un documento. Y es el nombre de un documento que existe para cada asignatura y para cada nivel. Y en esas bases curriculares están los objetivos de aprendizaje. Entonces, los objetivos de aprendizaje que aparecen en este programa, por ejemplo, en el de octavo, son los que provienen de las bases curriculares. Y eso está separado en ese documento porque las bases curriculares son obligatorias mínimas. En cambio, el programa es, como estamos viendo, semiflexible. Bien, si hay alguna duda a lo largo de lo que yo voy diciendo, por favor, aprovechen, pregunten al tiro para que avancemos y no vayan quedando cosas sueltas. Entonces, estamos acá en la página 23, entonces, donde dice orientaciones para planificar el aprendizaje. Vamos a partir acá porque, bueno, como esta asignatura tiene como un componente central puesto en el tema del diseño curricular, entonces nos interesa mucho la planificación. Este es el programa de octavo y esta parte que estoy leyendo, que estamos viendo, es una parte que es genérica en todos los programas, en todos los niveles y en todas las asignaturas. Entonces, generalmente en la página 23 o por ahí de todos los programas, ustedes van a encontrar lo mismo que estamos proyectando ahora. Entonces, empieza hablando de lo importante que es la planificación. Y aquí, por ejemplo, en el tercer párrafo aparece ya una idea. A ver,
Espérenme un segundito, tal vez voy a silenciar, porque hay alguien que está viendo noticias. Ok. Ya. Y en el tercer párrafo aparece justamente una cuestión que es relativa a lo que estábamos hablando. Dice, los programas incorporan los mismos objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares respectivas. O sea, entiendan la idea de que existe un documento aparte, un librito aparte, que se llama bases curriculares. Existen las bases curriculares de música. Y en las bases curriculares de música, cuando tú vas a octavo, como en el programa que estamos viendo, aparecen los 7 objetivos de aprendizaje para octavo. Y la idea es que esos 7 objetivos de aprendizaje son mínimos, o sea, son obligatorios, son prescriptivos. ¿Ok? Y acá lo que está diciendo que estos programas incorporan los mismos objetivos de aprendizaje, o sea, no son objetivos de aprendizaje distintos, ni nuevos, ni tampoco están modificados, no están simplificados ni nada, son los mismos textualmente. Después dice, en cada curso estos objetivos se ordenan en unidades e incluyen un tiempo estimado para ser trabajados. Entonces, vayan viendo aquí algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, que algo nuevo que aparece en los programas es que ahora los objetivos están ordenados en cuanto a unidades de trabajo, que generalmente son 4, 2 para cada semestre, en el caso nuestro, y que incluyen un tiempo estimado. Y ese tiempo estimado está puesto en horas, pero como es estimado, es obviamente también flexible. Dice, tales tiempos son una alternativa a revisar y corresponde a cada profesor o profesora adaptar dicha propuesta de acuerdo a los criterios de su institución escolar y a la realidad de sus estudiantes. Después dice, además los programas de estudio contienen indicadores de evaluación coherentes con los objetivos de aprendizaje y ejemplos de actividades de aprendizaje y de evaluación que son un apoyo pedagógico para planificar y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Te está describiendo básicamente los elementos que tiene el programa. Y después, bueno, dice una serie de recomendaciones que son como bastante obvias y de sentido común. Para planificar, tenga en cuenta la diversidad de intereses, el tiempo real, el tipo de prácticas pedagógicas, los recursos disponibles, en fin, son cuestiones que, bueno, son como muy obvias, pero que por otro lado es como el desafío de cada profe, que cada profe pueda hacer la lectura, ojalá correcta y completa, del lugar en el que está trabajando y de los chicos y chicas que están en su curso para que su planificación efectivamente sea muy pertinente y muy relevante para los estudiantes. Continúan las recomendaciones. Una planificación efectiva involucra una reflexión que debe incorporar aspectos tales como, y ahí están las preguntas que uno se puede hacer para explicitar y organizar temporalmente los objetivos de aprendizaje. O sea, recuerden que ustedes pueden tomar los 7 objetivos de aprendizaje para cualquier curso y darlos vuelta u organizarlos en un orden distinto del que vienen acá en el programa. Y como ustedes pueden modificar también la distribución horaria, entonces a un objetivo de aprendizaje en una unidad que aparece con 15 horas en el programa, ustedes lo pueden dejar en 5 y deberán tener argumentos para ello. La cantidad de tiempo, por lo tanto, también va a tener una consecuencia, que es que algunos contenidos se pueden trabajar, u objetivos más bien, se pueden trabajar con un mayor nivel de complejidad y un mayor nivel de profundidad, y otros que aparecen con un cierto tipo de dificultad en el programa pueden en tu colegio ser desarrollados con un menor nivel de dificultad, y eso tiene que ver obviamente también, o tiene un correlato con la con la cantidad de tiempo que tú dedicas para esa planificación. O sea, esas son decisiones que puede tomar el profe. Obviamente, el profe decide subir o bajar la profundidad de un contenido, en la exigencia de un contenido, no, por ejemplo, porque a mí como profe me guste hablar de rock y no tanto de folclore. Obviamente que no tiene que ver con eso, tiene que ver con, como ya hemos conversado, con las características de tu colegio, con el tipo de infraestructura que tienes, las características de tus estudiantes, lo que tú crees que que es importante que ellos y ellas aprendan, en fin, son
generalmente, como está planteado acá, preguntas que tú tienes que hacerte al inicio de cada periodo de tiempo pedagógico para que tu planificación sea, ojalá, muy pertinente. Después dice, se sugiere que la forma de plantear la planificación incorpore alguna o algunas de las escalas temporales que se describen a continuación, y ahí habla de una planificación anual, una planificación de unidad y una planificación de clase. Hay un par de notas a pie de página. La primera me parece importante, dice: es preciso recordar que, si bien los objetivos de aprendizaje consignados en las bases curriculares de cada asignatura y en sus correspondientes programas de estudio son prescriptivos, ojo con esa palabra, o sea, obligatorios, dice, su secuencia y organización pueden ser modificadas para fortalecer con ello la pertinencia de la propuesta curricular para cada realidad escolar. O sea, lo que tú podrías hacer es, como dice acá, cambiar el orden y la secuencia en el que presentan los objetivos, pero idealmente no modificar el hecho de que se desarrollen esos 7 OA durante todo el año. Y después, bueno, continúa, perdón, se dio vuelta esto, no era la idea, pero bueno. Continúa el tema de los 3 niveles de planificación. Voy a girar acá. De los 3 niveles de planificación, anual, de planificación y de unidad. Si ustedes se preguntan cómo definir qué tipo de planificación tiene que hacer uno como profe, la respuesta está, entiendo yo, acá arriba. Dice, se recomienda que tanto el formato como la temporalidad de la planificación sea una decisión curricular asumida por la comunidad educativa, o sea, por el colegio. No es una decisión individual del profe. Por lo tanto, no existe un formato de planificación para música y otro distinto para matemática en el mismo colegio. Lo que se espera es que el formato de planificación y la temporalidad, o sea, si esto es anual, semestral, por unidad o por clase, sea también una decisión centralizada institucional, que toma generalmente la unidad técnico-pedagógica, la UTP. Entonces la UTP en algún colegio puede decidir que se hagan puras planificaciones anuales, entonces todos los profes saltan en una pata porque tienen que hacer una planificación más breve, y en otros colegios tal vez la UTP decide de que se haga planificación de clase, entonces todos los profes ahí se ponen a planificar en diciembre y no paran hasta la vuelta de clase. Avancemos un poco más rápido. Vamos a otra parte. Y esto que está acá, es ya lo vimos la semana pasada, y es la estructura del programa, de un programa de estudio cualquiera, solamente vamos a verlo para recordar. Aparece la unidad y su nombre. Esta es una propuesta del Mineduc, propuesta. Después aparece el propósito, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera en esa unidad? ¿Qué tipo de conocimientos previos se requieren? ¿Qué tipo de conocimientos previos se requieren para poder... Nico tenía el micrófono prendido. ¿Sí? ¿Era el Nico? Ya. Gracias. ¿Qué tipo de conocimientos previos se requieren para poder empezar la unidad con éxito? Las palabras claves para que el profe se ubique más o menos en qué consisten o qué tipo de contenidos se van a desarrollar, en fin. Y después empieza el desglose de los OA. ¿En qué sentido? Que recuerden que los OA son una mezcla, un complemento entre conocimientos conceptuales, o sea, por ejemplo, características estilísticas evidentes en la música escuchada y características básicas de estilo en la interpretación musical. Estos podrían ser como los contenidos conceptuales de esta unidad que se llama Escuchando, Cantando y Tocando, de octavo. Contenidos conceptuales o cognitivos, estos que están acá, conocimientos cognitivos. Después aparecen las habilidades, o sea, lo que el chico tiene que aprender a hacer como objetivos procedimentales, en este caso, ejercitación musical, expresión musical, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de reflexión sobre la música y su relación con otras áreas.
dense cuenta que aquí, por ejemplo, hay habilidades que uno podría a su vez clasificar en algunos de los 3 ejes de habilidades de los cuales hemos hablado ya hace un tiempo. Algunos apuntan hacia la interpretación, la creación, otros apuntan hacia la reflexión, en este caso. Y después hay un listado de actitudes. Recuerden que las actitudes también es el tercer componente de los OA: conocimientos, habilidades y actitudes. Y bueno, las actitudes, como su nombre indica, corresponden más bien a tipos de predisposición, a cuestiones más valóricas, axiológicas o de formación general. Demostrar disposición para realizar una tarea, valorar experiencias o ciertos tipos de aprendizaje, demostrar interés, en fin, aquellas cuestiones que no son, por lo tanto, conceptuales y que tampoco son procedimentales, sino que están en el ámbito, insisto, de lo valórico y de lo actitudinal. Eso es lo primero que viene en cada una de las unidades. Y después viene en la estructura de los programas esto. Entonces en esta página hay una parte acá central donde están los objetivos. Aquí aparece OA1, OA3, en fin, porque cada unidad, como ustedes se dan cuenta, selecciona alguno o algunos de los objetivos de aprendizaje. Son 7 en cada año. Entonces la unidad 1, ponte tú, trabaja estos 3, el 1, el 3 y el 7. ¿Ok? Dice acá, objetivos de aprendizaje. Son los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares que definen los aprendizajes terminales del año para cada asignatura. Importante esto. O sea, los OA están redactados de modo tal de que plantean los objetivos anuales, y por lo tanto no significa de que si yo pongo el OA1 en mi unidad 1, significa de que yo voy a desarrollar completo todo este OA en la unidad. No, yo de todo ese OA voy a tomar varias partes, seguramente varios componentes, y esos son los que voy a trabajar en la unidad 1. Y tal vez el OA1 de nuevo me va a aparecer en la unidad 3, y en la unidad 3 del año también voy a seguir desarrollando otros aspectos del OA1 hasta cubrirlo completamente durante el año. Se refieren a conocimientos, habilidades y actitudes que buscan favorecer la formación integral de los estudiantes. En cada unidad se explicitan los objetivos de aprendizaje a trabajar. Ahí están los OA. Y después están los indicadores de evaluación. Entonces, recuerden que los indicadores de evaluación son aquellas cuestiones que nos permiten, aquellos desempeños que nos permiten evidenciar de una manera como muy observable si los chicos han aprendido lo que en el fondo yo he diseñado como parte de mi actividad, o sea, de mi unidad. Entonces, aquí hay un ejemplo en el que, por ejemplo, para el OA1 de la unidad 1 hay 6 indicadores de evaluación distintos. Ahora, lo que dice acá el programa con respecto a indicadores es esto. Acá, en esta sección, dice: los indicadores de evaluación detallan un desempeño observable y por lo tanto evaluable de la o el estudiante en relación con el objetivo de aprendizaje al cual están asociados. Y aquí dice lo importante: son de carácter sugerido, por lo que él o la docente puede modificarlos o complementarlos. Cada objetivo de aprendizaje cuenta con varios indicadores, dado que existen múltiples desempeños que pueden demostrar que un aprendizaje ha sido desarrollado. Entonces, ideas importantes con respecto a esto. Primero, no piensen ustedes que por lo tanto que aparezcan estos 9 indicadores para el OA3 significa de que estos son los 9 únicos indicadores posibles. Eso no es así. Estos 9 indicadores son una propuesta del Mineduc a modo de ejemplo de cómo tú podrías operacionalizar el OA3 en una serie de indicadores observables, de modo tal de que si los chicos, por ejemplo, después de la unidad 1, reproducen frases melódicas en una obra musical, demuestran atención a los comienzos y fines de una obra, y etcétera, participan de actividades musicales en grupo, en fin, o sea, si cumplen con estos indicadores, entonces el OA3 está cubierto, por lo menos en la unidad 1. Entonces, idea 1, no son obligatorios y no son los únicos. Si no son los únicos, entonces tampoco significa de que tienen que ser, por ejemplo, 9.
Pregunta, ¿yo podría tener una unidad 1 con el OA3, pero solamente 3 indicadores de evaluación? Respuesta, sí, sí se puede. Porque, insisto, la bajada del OA3 en cada actividad es una decisión del profe. La idea es que durante el año, aquellos aspectos que tú no viste en una unidad, los veas en otra. ¿Ok? Bien, y después, para terminar esta parte, vean ustedes que aparecen sugerencias de actividades. Como su nombre indica, son actividades a modo de ejemplo. Entonces el programa las presenta así. Aquí está la actividad, ¿sí? Y arriba aparecen los dos OA con lo que se relaciona. Leamos la actividad. Escuchan música tradicional africana, como por ejemplo cantos del amanecer, danza pokot, música de Kenia, de Kenia, o leloré de Camerún, entre otras. Se enriquece la reflexión de la audición por medio de preguntas tales como: ¿habían escuchado música tradicional africana? ¿Dónde? ¿Qué saben de música africana y cómo la conocieron? ¿En qué música que conocen se puede notar la influencia africana y por qué? ¿Y cuándo y cómo llegaron habitantes africanos a América? Que podría ser una pregunta que aparece linkeada aquí con otra asignatura, porque una de las recomendaciones o de las peticiones que nos hace el Mineduc es que eventualmente, cuando sea posible, se hagan conexiones con otras asignaturas. Eso es lo que aparece aquí a la derecha, ¿ven? Relación con otras asignaturas. ¿Mm? Y la última pregunta acá dice: ¿creen que la música que escucharon se transmite en forma escrita u oral? ¿Por qué? Entonces, si ustedes analizan un poco esta actividad, se dan cuenta, podrían darse cuenta de que tal como está propuesta acá, es una actividad, por ejemplo, para una sola clase, o eventualmente se podría realizar en una clase como mínimo. También, si tú quisieras, en fin, privilegiar este tipo de trabajo de apreciación musical, podrías estar 2 o 3 clases haciendo lo mismo. Pero básicamente, así como está, con 3, 4 audiciones y con 3 o 4 preguntas, es como una actividad para una clase. En este caso, esta actividad podría ser como para una clase. Pero no todas las actividades que aparecen acá, propuestas en el programa, son para una clase. Hay algunas que son más complejas y que por lo tanto podrían ser para 2 o para 3 o más clases. Pero el programa no lo dice nunca. El programa no dice para qué cantidad de clases está diseñada cada actividad. Por lo tanto, el profe también, si quiere, puede ocupar estas actividades como referencia, pero siempre van a necesitar que tú le des una vuelta acerca de cómo la vas a aplicar en términos concretos en tu propio curso. ¿Ok? Bueno, y después de estas sugerencias de actividades, aparecen sugerencias de evaluación, y esto también es una actividad. Una sugerencia de evaluación es una actividad que el programa propone que pudiese ser una actividad terminal, una actividad en la que de alguna manera tú vas a calificar, que está al final de la unidad, o es una actividad más compleja, más integrada, en fin, y en esa actividad tú podrías eventualmente, insisto, eh, realizar algún tipo de evaluación con calificación. Entonces, en este caso, la actividad sugerida es: en grupo presentan una creación a partir de un dicho tradicional. La obra debe tener una estructura clara e incluir en algún momento la presencia del dicho, el lenguaje hablado y cantado, la evidencia del juego, juegos de dinámica, polirritmia, un final, en fin. Y después dice, y después hay, bueno, algunos indicadores de evaluación específicos para esta actividad. O sea, es una propuesta de cómo tú podrías evaluar esta actividad si es que tú la tomaras como referencia. Como tú te das cuenta, es una actividad más compleja porque involucra un nivel cognitivo superior, que en este caso está vinculado a que se tenga que crear un tipo de producto artístico. Es distinto a aquellas otras actividades que, por ejemplo, como las que leíamos, remiten solamente al escuchar y al opinar, que eh, eh, no por ser más simples no puedan ser calificadas. De hecho, insisto, es una propuesta del profe donde decide poner sus calificaciones
independientemente de que cualquier actividad podría ser un lugar indicado. ¿Ok? Bueno, hasta acá, dejo de compartir. Hasta acá hemos visto programa, estructura y ciertos elementos curriculares. Ya, hagamos un poquitito de diálogo acerca de esto. Me interesa saber qué es lo que opinan un poco de esto. La semana pasada ya estuvimos hablando de aquello. Intentemos seguir con esa conversa. Me interesa la opinión de los programas como un instrumento curricular, la sensación que ustedes tienen como un instrumento curricular que es de referencia o que debiera serlo, y cómo ustedes más o menos se sienten en relación a poder ocupar o no estos programas de una manera ya un poquitito más operativa. Profe, Hola Juan Pablo, dale. hola, ¿cómo le va? Bien, gracias. Me quedé pegado en una parte, una pregunta sobre los objetivos de aprendizaje, Ajá. que uno los puede definir, ¿verdad? ¿El objetivo de aprendizaje? No. O sea, tú lo que puedes hacer del objetivo de aprendizaje es seleccionar una parte del objetivo para una unidad y otra parte del objetivo para otra unidad y ese tipo de cosas sí. Y también lo Ya, que podéis decidir sobre el objetivo de aprendizaje es en qué orden los trabajáis. O sea, los podéis mover libremente durante el año, en fin, y algunos de ellos hacerlos un poquitito más cortos y por lo tanto más sencillos seguramente, y otros tal vez darles más tiempo si queréis profundizar más. Ese tipo de cosas sí, pero cambiar como la esencia del objetivo de aprendizaje se supone que no. Se supone. se supone, pero hay quien lo hace, ¿no? Claro, por supuesto. Po. O sea, partimos de la base y esa es una de las problemáticas de la asignatura actual, pero desde siempre. Partimos de la base que la mayoría de los profes, nosotros pensamos de que no pesca el objetivo de aprendizaje. Claro. No los pesca. ¿Hay alguna fiscalización, así llamarlo, de eso? Mira, no hay una fiscalización nacional, no hay una fiscalización centralizada que tenga que ver con el Mineduc, ponte tú. Antiguamente sí, antiguamente existía la figura de un supervisor o de visitadores de escuelas, que justamente iban a los colegios, se metían en la sala de clase, veían la clase, agarraban el libro de clase, tus planificaciones y hacían todo ese cuento. Antes, cuando la educación no estaba municipalizada, o sea, estoy hablando de los 70 para atrás. Cuando la educación pública se municipalizó en los 80 en dictadura, ahí se perdió esa figura de la supervisión y eso no ha regresado hasta el día de hoy. Ahora bien, un estamento que podría ser un estamento que fiscaliza, aunque esa palabra es un poco dura, pero no sé, bueno, que supervisa, que acompaña, que revisa, no sé, es la UTP de cada colegio. Porque la UTP, la Unidad Técnico-Pedagógica, es justamente la encargada de revisar el hecho de que el currículum se esté cubriendo convenientemente, o sea, que se estén haciendo las clases que tienen que hacerse y que se esté pasando la materia que se tiene que pasar. Pero la mayoría de los colegios no instala una supervisión dentro de la sala. Lo que ahora ha empezado a ocurrir es que producto de las evaluaciones docentes, o sea, surgió por otra vía, producto de las evaluaciones docentes que son obligatorias o voluntarias, está empezando a haber observación de clases y como hay observación de clases con registro audiovisual o escrito, entonces ahí los profes se han preocupado de, en el fondo, pasar la materia que tienen que pasar, digamos. Pero es una situación que está como todavía muy, muy abandonada en nuestra asignatura. Tú entendís de que hay otras asignaturas que por sus características están permanentemente fiscalizadas, porque si en historia no pasáis los contenidos de historia, después vaya a tener puros 300 puntos en la PSU y seguramente ese profe de historia no va a durar un año en el colegio. Pero en música es distinto, ahí no hay pruebas estandarizadas nacionales, entonces en el fondo adentro de tu sala de música puede pasar cualquier cosa. Y lo que observamos, yo creo que ustedes comparten ese diagnóstico después de haber ido a varios colegios a observar, es que los profes
no suelen usar a la pata o estar pendientes necesariamente del programa del Mineduc. Oscar, Sí, una pregunta, o sea, lo que yo entiendo en el fondo es que uno está obligado a responder a los objetivos de aprendizaje porque esos son los que determina el gobierno en el fondo, ¿no? Es como decir, esto es lo sí, que debe saber en música un niño de 5º año, como en matemática o como en otra, ¿cierto? sí. Pero entiendo entonces que qué contenidos que apunten a ese objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿En qué profundidad? ¿A través de qué actividades? Eso es algo que define el profesor, porque obviamente debería responder a las características, ¿no es cierto?, del entorno en el que uno hace clase, ¿no? No es lo mismo un profesor que hace clase, no sé, en el Grange y tiene 1000 instrumentos y sala de coro y todo el rollo, a alguien que tiene que usar clave y con suerte, digamos, ¿no? Para percusión, porque no hay más instrumentos. Y que Entonces tiene entiendo 40 que, alumnos, y que tiene claro, y 40 que alumnos tiene, en clase. o más, o O más. 45, entonces en el fondo entiendo que es como la columna vertebral en el fondo, es que uno debería saber qué es lo que el alumno debe saber en los objetivos de aprendizaje en cada nivel, como si, ¿no? Porque estoy pensando en, qué sé yo, no existe, ¿no? Pero como por ejemplo cuando los chicos dan exámenes libres, ¿no? Es porque hay objetivos de aprendizaje, esto es lo que deben saber en 8º básico, ¿no? Entonces vaya o no vaya al colegio, al fin da una prueba a fin de año y se le evalúan esos objetivos de aprendizaje. Exacto, Así es, ¿no? Entonces hay así como es. libertad y lo que entiendo que debe aparecer en los programas son sugerencias, ¿no? Como Sí, esto es lo que usted puede pasar, lo puede evaluar así, podría hacer esta actividad, más bien como para los profes que no quieren pensar tanto, o para ayudar, digamos, ¿no? Porque debe ser un montón de pega planificar, de hecho lo es. claro. Eh, Eso es, ¿no? Eso es. Ya, y yo Y, tendría en el portafolio, ¿no? En esta evaluación docente, porque obviamente la evaluación docente, cuando uno tiene que presentar el portafolio y te ven, ellos te pueden preguntar, ¿no? O sea, como, mire, usted está en 5º año y usted debería haber pasado la música española, por ejemplo, por decirte alguna lecera. Yo tendría que ser capaz de decir en qué clase lo hice, qué contenidos pasé, cómo evalué esos contenidos, etcétera, ¿cierto? sí, bueno, entendiendo que en el fondo como tú haces la planificación anual y tú tomas decisiones pedagógicas, justamente cuando tú haces la planificación, eventualmente no es que se suponga, por ejemplo, que en junio tengas que estar haciendo como tu unidad 2 los objetivos de aprendizaje 3, 5 y 7. No existe esa prescripción, porque tú puedes justamente decir, bueno, yo estoy, en el fondo estoy haciendo esta unidad, estoy haciendo la 3. En el programa la unidad 3 se llama, supongamos, Bailemos con Música, pero en mi caso, mi unidad 3 en mi colegio, yo le puse, no sé, música de cine. Y tú argumentas en el fondo. Tú argumentas por qué tomas esas decisiones. Ya, ok. Pero lo importante, raya para la suma, es que a final de año deberían estar los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, trabajados con el curso. Claro, ¿Sí? O sea, deberían saber A, B, C, D, que es lo que en el exacto, fondo dice el programa, ¿sí? exacto, exacto. Ahora, mira, si tú eres capaz como como con un dron, mirar desde mucho más arriba todo el currículum de tu colegio, el currículum musical de tu colegio, tú incluso podrías decir, este objetivo de aprendizaje, o tal como está planteado aquí en 8º, no lo alcancé a pasar así, o yo decidí no pasarlo así, porque en realidad traspasé todos estos elementos para primero medio o para la media. ¿Por qué? Bueno, porque mis estudiantes, no sé qué, la base musical es de tales características. O sea, los cambios no son solamente internos alrededor del mismo año y que tú estés amarrada a tener que pasar los 7 OA como sea, bueno, teóricamente, digamos, en el lapso de un año. Tú puedes también, como está pasando ahora, de hecho, con la pandemia, correr cuestiones para años siguientes porque tienes una justificación y por otro lado también tienes un plan de trabajo que en este caso no es solamente durante este corto plazo de un año, sino que es un plan a mediano plazo, ponte tú este y el próximo año, o a más largo plazo todavía. Ajá, entiendo. Pero para hacer ese tipo de relaciones curriculares hay que conocer el currículum. Hay que conocer el currículum porque justamente los movimientos mayores
implican también, bueno, decisiones correctas en cuanto a dónde ubicarlos, cómo, en fin, y qué relación tiene eso, por ejemplo, con el desarrollo psicoevolutivo de los chicos, aparte de todas las características particulares que los chicos tengan en el colegio en el que uno trabaja. Es como un Claro, o sea, rompecabezas. claro, desde esa perspectiva igual yo creo que sería como una tarea bien fundamental conocer los objetivos de aprendizaje de toda la media, digamos, ¿no? Si uno hace clases en media, para saber justamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Como elegir, pasar un contenido en cierto nivel como de profundidad, porque uno sabe que se sigue ese conocimiento, digamos, más adelante, que podría seguirlo otro profesor, y también de alguna manera, pienso yo, ¿no? Si estoy pensando como para alguien que se dedique solamente a media, que sería súper importante conocer los objetivos de octavo, ¿no? Como los antecedentes, como para poder de alguna manera, ¿cómo se dice? Homogeneizar habilidades, ¿no es cierto? Y conocimientos cuando uno los recibe en primero. Claro, Pensaba eso. sí, claro, como contenido de entrada, en fin, sí, Claro. sí. Bueno, justamente por lo que dices tú, por el conocimiento que los profes podrían o deberían tener acerca del ciclo en el que están trabajando, es que, por ejemplo, el documento de las bases curriculares es un documento importante y puede que en cierto sentido, o, por ejemplo, acerca de lo que estamos hablando ahora, de esta figura de un profe que es capaz de alejarse responsablemente del programa para él justamente esa responsabilidad técnica de planificar, ese profe que es más autónomo no requiere el programa, pero sí requiere las bases. Entonces, como documento curricular, el documento que se llama bases curriculares es más relevante. ¿Mm? A ver, ¿Profe? sí, dale la paz. Dale, Nico. Es que me quedo dando vuelta un poquito eso de la supervisión. Y Sí, yo tenía entendido que la Agencia de la Calidad de la Educación era la que se encargaba como de revisar o de, no sé, como inspeccionar que se estuvieran cumpliendo las planificaciones de los profes. No sé pero, si... o sea, ese es el objetivo que se le quiere dar, digamos, pero la Agencia Nacional todavía no comienza a funcionar en términos operativos. Ah, Eso no ocurre todavía. ¿y hay Y, como alguna fecha para eso? o sea, yo creo O- que todas o las por- fechas ya no existen, Nico. sí, bueno. No, yo creo que falta un par de años, si es que se va a instalar eso. Por ejemplo, supervisores un poco más de terreno. Si queremos pensar un poco en eso, yo creo que no, faltan años por lo menos. Por lo menos un par de años. Mm. Profe, es que, por ejemplo, yo, o evaluadores, no sé, porque yo digo así, ¿cómo no va a haber algo que esté como decíamos, fiscalizando, por decirlo así, que se estén cumpliendo las cosas? Por A ejemplo, ver, yo me acuerdo que en el colegio había alguien que iba a ver la subvención del colegio, como que se claro. estuviera cumpliendo eso, pero la verdad no me había puesto a pensar tampoco en que si hubiera alguien que estuviera viendo los contenidos. Que ahora que lo pienso, claro, yo en todo el tiempo que estuve en el colegio nunca fue nadie a ver que se estuviera cumpliendo lo que es la clase, por decirlo así. Claro, pero mira, Eran los de UTP o la dirección. ya, es que yo creo que ese es un elemento. Mira, ¿por qué, a ver, por qué tendríamos que esperar que venga un organismo centralizado como el Mineduc a supervisar las clases del profesor de música, por ejemplo, en mi colegio de Osorno, siendo que cada colegio tiene una UTP, que es justamente el estamento que tiene como énfasis principal de su trabajo acompañar el desempeño curricular de los profesores, la cobertura del programa, la pertinencia de la evaluación y todo lo que significa el plan de estudio, que se cumpla el plan de estudio, en términos de cantidad de horas, carácter electivo u obligatorio de la asignatura, cantidad de asignaturas, cantidad de horas a la semana, en fin. Es la UTP, entonces en términos prácticos sería mucho más pertinente, además porque cualquiera podría decir que la UTP de mi colegio me conoce a mí mejor como profe que lo que me puede conocer un supervisor que venga a verme de un nivel centralizado. Y sería un argumento bastante posible. ¿Sí?
requiere, por lo tanto, una autonomía que los colegios no han asumido. Por otro lado, tú te preguntas, de una manera válida, ¿cómo es que no se hace ningún tipo de fiscalización? Y no va a faltar el profe que va a decir, bueno, pero es que, ¿por qué tendrían que fiscalizarnos? ¿Ah? Si es que, en el fondo, ¿qué prefieres tú como profe? ¿Que te fiscalicen o tener libertad de enseñanza? Tal vez la mayoría diría, bueno, yo en realidad prefiero libertad de enseñanza. Entonces bueno, para defender esa libertad de enseñanza se cometen muchos asesinatos. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí. Ahora, si lo planteamos desde una perspectiva un poco más utópica y ética también, cada profe debiera autorregularse. Una autoevaluación. Exacto. Claro, sí. Eso, como una autoevaluación así real. Exacto. Y esto supera el tema del programa, ¿eh? Lo estoy poniendo bajo la imagen de un profe que siga a la pata lo que dice el programa del Mineduc, así como a un profe que no pesque los programas del Mineduc y que él mismo diseñe su programa. Cualquier profesor, cualquier profesora, estoy pensando utópicamente, debiera ser capaz de autorregularse en términos de plantearse como desafío que los chicos reciban la educación musical, ojalá más integral, más completa que puedan dar y que ellos puedan recibir. Y creo que debiera ser, en ese mismo pensamiento utópico, penca para un profe sentir después de un año de trabajo en el que estuve muy relajado y pasé la mitad del programa o menos, en realidad, la sensación de que no pasaste la materia pero que no te preocupa. Me parece que no debiera ser. Lo estoy planteando en términos como súper éticos. Pero creo que, bueno, yo creo que idealmente ahí debiera estar la principal regulación, en la autorregulación. Ahora, si esa autorregulación no podemos asegurarla, bueno, yo creo que la UTP del colegio sería un lugar como súper pertinente, porque la UTP del colegio conoce el colegio, conoce a los estudiantes y te conoce a ti. Si eso no resulta, como no resulta efectivamente en los hechos, entonces, bueno, tendrá que venir la agencia de aseguramiento de la calidad y, bueno, veremos cómo se para ese mono más adelante. Lo que te diré es que si en algún minuto llegara a haber de nuevo supervisores o visitadores a colegios como hubo hace 40 o 50 años atrás, te aseguro que música está en el penúltimo lugar de la lista para que te vayan a ver. Claro. Claro, obvio. Oye, Oscar, ¿te puedo hacer una pregunta Claro. siguiendo con las utopías? Porque creo que es utópico lo que voy a preguntar, pero Sí. casi como que me vas a decir que sí, que existe, pero en Islandia. Así como existe o sea, el currículum está pensado en forma, no sé si la palabra que voy a usar es correcta, pero en forma integrada con otras asignaturas, porque, por ejemplo, yo estaba pensando en básica, ¿no? El currículum en música en básica. El entrenamiento de todo el tema rítmico es súper importante para la lectura, tú lo sabes. Piaget define que las estructuras rítmicas son aquellas que tienen que ver con el tema de la lectoescritura, digamos, ¿no? Entonces, que el profe de música lo haga bien en su clase aporta de alguna manera, ¿no es cierto?, a otras habilidades que se desarrollan en otras asignaturas. ¿Eso está pensado o es un currículum total, un plan de estudios como compartimientos estancos en el fondo, ¿no? Como que no tienen mucha comunicación entre ellos? Esa es mi pregunta. La respuesta es más o menos, pero tienden a ser más bien, como dices tú, comportamientos estancos, compartimentos estancos, es un currículum fragmentado. Donde sí hay un tipo de interrelación
es en lo que se podría llamar el área artística, porque ahí efectivamente, desde el momento del diseño, se ha trabajado junto música, artes visuales y en la media teatro y danza, desde el momento del diseño. Lo que ha ocurrido con las otras asignaturas es que una vez que cada una tiene sus propios programas, ahí intentamos encontrar algunas cuestiones que por casualidad como que se dieron, en fin, y tratamos de tirar esos vínculos como entre las distintas asignaturas, como por ejemplo lo que apareció acá, porque no sé, que podemos hablar de historia de Chile porque estamos hablando, no sé, de la historia del barroco, en fin, no sé. O a veces con el inglés que le hacen encantar, Claro, porque le mal en sí, inglés, un exacto, idioma. exacto. En ese sentido, esta reforma curricular, la de las bases curriculares, es bastante fragmentada, salvo, como te digo yo, lo de arte. En el marco curricular de los 90, tampoco era tan mejor, tan diferente, pero sí había algunas conexiones un poquitito más directas y un poco más complejas. Por ejemplo, se pasaba acústica musical en el mismo nivel en el que se pasaba acústica en la física. Por lo tanto, los chicos tenían casi simultáneamente la acústica como materia, como objeto de estudio, y lo estudiaban cuantitativamente en física y cualitativamente en música, con las cualidades del sonido. ¿Sí? Pero son cuestiones que, bueno, que fueron como producto de algunas mentes iluminadas, no necesariamente porque haya habido un trabajo sistemático desde el momento del diseño. A eso voy, que para que resulte esta interdisciplina, esta tiene que producirse desde el momento del diseño, no encontrar después, por Sí, casualidad, claro, sí, claro, las sí, no, líneas claro, conectoras. claro. Sí, claro, hay que diseñarlo desde ese lugar, digamos, ¿no? Como, Claro, pero como ustedes ya han visto y ya lo saben, por ejemplo, entonces ahora en las bases curriculares, todo el tema de los ejes de habilidades, por ejemplo, es un componente curricular que existe en música, en artes visuales, en danza y en teatro. Todas esas 4 asignaturas, las del mundo artístico, en el colegio tenemos los mismos 4 ejes, perdón, los mismos tres ejes que hemos hablado antes, reflexionar, en fin, percibir, expresar. Ese, y ahí tú constatas de que el mono está pensado desde el momento del diseño. Y después los programas se va cada uno para su área. Pero hay una base teórica común, en fin. Ahí sí. Pero con otras asignaturas, no tanto. O nada. Gracias, Oscar. Ok. Bien, a ver. Son las 4. Bueno, vamos a ir terminando, pero había puesto yo solamente un par de minutos de me para mostrarles esto. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo esto mismo del currículum nacional, pero desde la página. Entonces, de nuevo volví. Estamos en la página del Mineduc, currículum nacional. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Documentos curriculares. A ver si carga. Ahí empezó a cargar. Bases curriculares. Bueno, de nuevo todo lo que tiene que ver con priorización curricular, en fin. Primero, sexto, séptimo, segundo. Ya, ok, entramos acá. Estamos intentando ver entonces el documento que se llama bases curriculares. A ver. Ya, ahí está. Vamos al índice. Música como siempre. En los primeros lugares, página 284. A ver, hasta que lleguemos a la 284 vamos a estar toda la tarde, pero bueno. No, vamos a tomarlo de acá, a ver si se puede.
historia. Vamos a la 230. 80, ya. Ahí como que nos pasamos de largo. ¿Estamos bien acá? A ver. ¿En qué asignatura estamos? Educación física. Parece que estamos bien. A ver. Si no, es la anterior. Ya, es la anterior parece. Vamos a volver. A ver, glosario. Gramática. Parece que estamos en otro lado. Pucha. Comprensión de lectura, mira, nada que ver. Entonces, era para el otro lado. Esto puede que sea música, a ver. Claro, aquí estamos en música. Segundo medio, primero, octavo, séptimo. Ya, bueno. Lo estoy haciendo pésimo, pero ustedes cachan que este es el documento que se llama bases curriculares, ¿sí? Todo esto que estoy pasando al revés, ya lo hemos visto, en fin, no sé qué. Ahí está música, ahí parte música. Está en los programas también. Esos son los énfasis, en fin. ¿Sí? Ok, te habla de los repertorios. La organización curricular. Está el diagrama de Venn de los ejes de habilidades musicales, ya lo conocen. Ahí están explicados los ejes. En fin, esto está en todos los programas. Y aquí comienza, miren ustedes, objetivo de séptimo. ¿Sí? Y son 7, ¿ok? Están separados por eje. Objetivo de octavo, los mismos 7, obviamente. Objetivos de primero, los mismos 7. Y en segundo, obviamente pasa igual. Entonces, en el fondo, tú ves cómo está concentrado, si tú quisieras, en 4 páginas, una para cada nivel, séptimo, octavo, primero y segundo, lo que podríamos llamar o entender como un cierto mapa, un mapa de objetivos de aprendizaje. Piensa en esa figura de un mapa. Piensa que están desplegados como en una sola hoja, puestos como en una tabla de doble entrada. Séptimo, octavo, primero y segundo. ¿Sí? Y imagínate que tú estás como sobrevolando esa hoja. Entonces tú tienes una visión panorámica de todo el objetivo de aprendizaje de séptimo a segundo. En esa perspectiva, uno podría pensar que es posible plantear una actividad, una mirada de planificación, ¿sí? Que es más grande, que no solamente mira un semestre o un año, sino que es capaz de mirar fragmentos longitudinales de tiempo más complejos, y tú como profe, si te apropiáis justamente de tu rol y tienes herramientas técnicas, te permite hacer un diseño que sea un poquitito más, bueno, insisto, longitudinal temporalmente, y tú podrías prescindir de alguna forma completamente del programa, solamente con las bases. O sea, esto que acabamos de leer, 4 hojas de séptimo a segundo, te presentan los 7 objetivos de aprendizaje en sus respectivos niveles de progresión para cada curso, porque obviamente cada uno es la progresión del otro, ¿cierto? El OA1 siempre es el mismo, y tú puedes ver cómo va cambiando de séptimo a octavo, de octavo a primero, de primero a segundo. Entonces, si tú lo miras así longitudinalmente, puedes ver en qué términos apunta la progresión del aprendizaje. Y podría, insisto, solamente ocupar las bases curriculares como declaración de objetivos de aprendizaje para planificar y prescindir del programa. Pero prescindir del programa significa de que tú eres entonces que ser capaz de resolver los indicadores de evaluación, las sugerencias de actividades, los recursos, en fin. Bien, eso. Para terminar,
lo que les comentaba al principio, les quiero enviar un ejercicio para la casa, como lo hemos hecho en otras asignaturas. O sea, les voy a mandar un correíto y en ese correo un ejercicio, ustedes lo realizan, me lo tratan de enviar, idealmente ojalá antes del próximo viernes para yo poder verlo rápidamente y tal vez preparar algunos 2 o 3 para que los veamos acá en clase y los proyectemos. Y a partir de eso, ojalá que pasemos ya a un plano de la aplicación de ciertos tipos de conocimientos a partir de lo que hemos conversado sobre los programas. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta u opinión acerca de lo que hemos hablado hoy día. Quería consultar sobre los indicadores que uno realiza. ¿Hay un mínimo y un máximo para hacerlo? ¿Tener indicadores? No, no hay un mínimo y un máximo. Por lo menos desde el punto de vista curricular, no hay una indicación para eso. Obviamente lo que se supone es que los indicadores tienen que cubrir el objetivo de aprendizaje. Y como ya leímos en algún minuto ahí de la clase, el objetivo de aprendizaje está redactado como si fuese anual. Por lo tanto, si tú lo vayas a ocupar fragmentado, por ejemplo, para el primer semestre, entonces para esa mitad del objetivo de aprendizaje, tú tenés que tratar de cubrirlo con tus indicadores de evaluación. Cuando los indicadores de evaluación están mal diseñados, suelen evaluar muchas cosas juntas. Entonces, es un mal indicador. Entonces, no necesariamente cuando hay pocos indicadores es mejor. Por otro lado, si tú tenés 14 indicadores que cubrir, se hace muy poco práctico desde el punto de vista de que es difícil observar 14 cosas diferentes en un contexto de sala de clases. ¿No hay algo Entonces, así, un promedio así de que como que fuera para bien? O sea, para un promedio para hacerlo bien. ¿Hay es alguno que así, no? es que no hay promedio, no sé. Yo te diría tal vez, por decirte algo nomás, que para cubrir un objetivo de mediana complejidad, tal vez, no sé, 4 o 5 indicadores distintos. Es que depende de las características del objetivo. Lo que sí podríamos suponer es que nunca debieran ir en relación 1 a 1. Un objetivo de aprendizaje, con todo lo que Claro, implica, claro. no debiera ser un solo indicador de evaluación, ¿cierto? Pareciera que Se no. desprende de Entonces, ahí, se desprende el por lo objetivo. menos, claro. Claro. Sí. Bueno, estimados y estimadas, dejémoslo por ahí. Comencemos nuestro fin de semana, espero. Voy a dejar de grabar.